Buenos días, niños. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana, que es una semana especial, que se llama la Semana del Plan Lector. ¿Ya? Durante esta semana no vas a recibir guías en otras asignaturas, pero vas a tener que realizar en lenguaje una actividad para trabajar la novela del mes. El proyecto que les quiero presentar para octavo básico es la construcción de una infografía de una novela. ¿Cuál novela?, preguntarán ustedes. Bueno, la novela del mes, que es Donde vuelan los cóndores, y que tú, hasta estas alturas, ya deberías tener leída. Vamos a revisar de qué se trata este proyecto. Primero vamos a observar. Esto que tú ves aquí es una infografía. La infografía es un texto que mezcla recursos tipográficos, tipos de letra, tamaños, distintos estilos, ¿verdad? Palabras, con recursos visuales, imágenes, elementos, objetos, fotografías, presentaciones de un libro, etc. La infografía entonces mezcla tanto los recursos visuales como tipográficos para entregarnos información de una manera que sea atractiva. Nosotros vamos a realizar la infografía de una novela, ¿ya? El trabajo que vamos a realizar esta semana entonces es una infografía. Una infografía es un recurso visual que permite resumir una información de forma llamativa, mezclando lo visual con lo tipográfico. Es un texto discontinuo. Esto quiere decir que no se lee de izquierda a derecha como se hace la mayoría de los textos, sino desde un ángulo que tú prefieras, ¿ya? Por lo tanto, podemos empezar a leer desde la parte que uno quiera, la infografía. Las palabras, en el caso de las infografías, tienen la misma importancia que los elementos visuales. Miremos esta infografía. Su título es Alimentación saludable. Si te das cuenta, nos está entregando información, pero a la vez que nos entrega información, la va relacionando con distintas imágenes para hacernos, a nosotros los lectores, una forma más entretenida de entender o de adquirir esta información. ¿Ya? Si te das cuenta, va generando títulos, va colocando objetos como cuadrados con colores, ¿cierto? Coloca información en palabras y otra información también es muy visual, contiene imágenes o dibujos, ¿ya? Veamos. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una infografía de una novela, ¿ya? Observa con atención. Esto contiene el título de la novela, que es El niño del pijama a rayas, el autor de la novela, que es John Boyne. Aquí en esta nubecita vamos a encontrar un resumen de la novela. Vamos a encontrar las características de los personajes, una imagen central, que es la comunicación de estos dos niños, una temática que aborda una parte de la infografía que aborda un tema dentro de la novela, en este caso la guerra, ¿ya? Los problemas que enfrenta el protagonista y finalmente una reflexión sobre la vida, ¿ya? Una reflexión para la vida, que en este caso es qué cosas nosotros aprendemos de la novela, representada con un gráfico. La construcción de la infografía la vas a hacer en tres etapas. Una primera etapa va a ser la etapa de planificación. Debes conocer cada parte de la infografía y elaborar un bosquejo. En ese bosquejo debes ubicar los distintos elementos que tienes que poner, ¿ya? Tienes que generar como un borrador de cómo sería tu infografía en la etapa de planificación. En la etapa de escritura vas a comenzar a escribir, vas a utilizar distintas tipografías y recursos visuales. En la etapa de revisión le vamos a pedir, vamos a leer lo que hicimos y le vamos a pedir a otro leer también lo que nosotros hicimos. Vamos a corregir la redacción, vamos a ubicar los detalles, vas a pintar y decorar y pasar el limpio. ¿Ya? Ya, como te dije antes, este es un ejemplo de infografía. Lo primero que tienes que agregar es el título y el autor. Luego, una imagen central, que sería esta, la de los niños sentados, ¿cierto? Y separados por un alambre de púa. Una síntesis de la novela, que corresponde a un resumen. La caracterización de los personajes, que está en estas partes como de libros. En este caso son los personajes solamente centrales, Bruno y Shmuel.
Los problemas a los que se ven enfrentados el protagonista, solamente mencionados como una lista de cosas. ¿Cómo se aborda el tema de la novela perdón, el tema de la guerra en la novela? Y finalmente, una reflexión sobre la vida. ¿Qué aprendemos de esta novela, representada en un gráfico? Ya. Como dije entonces, las partes que debe tener la infografía son, primero, un título y un autor. Ese título debe ser visible y llamativo. Tienes que colocarlo en un lugar en donde se pueda ver, con letras grandes y coloridas, como en el siguiente ejemplo. Luego tienes que agregar una imagen central. La imagen central puede ser la portada del libro o un dibujo de otro acontecimiento importante de lo narrado. Lo importante es que tenga un tamaño mayor que los otros elementos para que la infografía sea atractiva. Esta sería la imagen central del ejemplo que te mostré. En esa imagen se representan los dos protagonistas comunicándose a través de la alambrada y a Bruno convidándole un pedacito de pan a su amigo Shmuel. Tiene que contener un resumen o una sinopsis de la novela, ¿ya? Tienes que escribir un resumen para lo que leíste. Sitúalo en un cuadro o imagen que vaya representado con el dibujo central. El resumen debe tener en cuenta los acontecimientos centrales sin caer en detalles, pero jamás debes descuidar lo importante, ¿ya? En este caso, el resumen está dentro de una nubecita, ¿ya? Que representa una nube encima de la cabeza de los niños que están allí. Caracterización de los personajes centrales. Tienes que buscar una forma como un cuadro, un círculo, un rectángulo o un objeto para caracterizar a los personajes más importantes. Esta caracterización tiene que ser breve, pero tiene que incluir detalles sobre su forma de ser y su condición social. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, caracterizo a Bruno, protagonista de la novela, juguetón, cariñoso y sensible, amistoso e inocente, quiere hacer nuevos amigos y se esfuerza por hacer feliz a su amigo Shmuel. Y después caracterizo a Shmuel. Shmuel, niño judío preso en el campo de concentración. ¿Ya? En este caso, la caracterización la utilicé desde la imagen central. Ya en la imagen central a los costados coloqué la caracterización de los personajes en forma de un libro. Tenemos que describir también los problemas a los que se ven enfrentados los protagonistas, ¿ya? Hazlo como una lista de temas breves. Mira el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el problema en el que se ve enfrentado el protagonista de El niño del pijama rayas son su inocencia frente a las cosas que lo rodean, las mentiras que le dicen los adultos, la soledad en la que él se siente al cambiarse de casa, la confusión, ¿ya? De no saber si su padre era alguien bueno o alguien malo, la violencia y la falta de comunicación familiar. En el punto 6 debes desarrollar un tema clave. En el caso de la novela que tú tienes que leer, el tema clave es la sexualidad adolescente y el SIDA, ¿ya? Lo que debes hacer en esta parte es ver cómo se desarrolla este tema en la novela, ¿ya? ¿Qué acciones emprenden y cómo se ven enfrentados los personajes? En el ejemplo que yo te coloco aquí, se describe de qué se trata, cómo se aborda el tema en la novela y a la misma vez también lo dibujé, ¿ya? Porque recuerda que en la infografía lo visual y lo textual tienen que ir de la mano. Y por último, el último punto que debes agregar es un aprendizaje para la vida. En esta parte tienes que preguntarte, ¿qué se aprende después de haber leído esta novela? La sugerencia es que lo hagas mediante la construcción de un gráfico, que puede ser de barras como este que está acá, que puede ser de círculo o de líneas. Otras cosas importantes que tienes que recordar es que para hacer este trabajo necesitas leer con atención la novela. Hazlo con calma y paciencia. Confía en que vas a hacer un muy buen trabajo. Lee con atención la rúbrica de evaluación que se encuentra en la guía. De esa manera sabrás si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Tercero, entrega tu infografía terminada este viernes. Tienes plazo hasta el viernes para poder hacerla, ¿ya? Y cuando la tengas lista, me envías una foto al WhatsApp para poder revisarla. Eso es todo. Lee con mucha atención la guía. Allí también están explicados los pasos, ¿ya? Un besito, que estés muy bien y mucho éxito en tu tarea.